les bendiga, Dios le guarde. Buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el lugar donde se encuentren. Son ustedes más que bienvenidos a este su programa semanal Al Borde de las Noticias con Moraima Cuevas. Señores, vamos a darle muchas gracias a Pedro Morales, director de la nave digital, por darnos la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes con un enfoque innovador para abordar la actualidad informativa con profundidad y dinamismo en Al Borde de las Noticias con Moraima Cuevas. Y de inmediato damos inicio con nuestra lectura de hoy. Salmos 28:7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confío mi corazón y fue ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Y al regreso veremos los precios de los combustibles. El gobierno dispuso un subsidio de 232.5 millones para mantener sin variación los precios de 4 combustibles esenciales. Desde la semana del 15 al 21 de marzo de 2025, los combustibles se comercializarán a los precios puestos en pantalla. Y en los últimos 3 años, la llegada de turistas provenientes de la India a suelos dominicanos ha mostrado un crecimiento constante con un aumento del 10.8% en 2024 respecto al 2023, según las estadísticas del Banco Central. El año pasado llegaron al país 55.933 turistas de nacionalidad india, más del doble de las llegadas registradas ante la pandemia, cuando en 2019 arribaron 8.560 visitantes. India fue el país asiático que más turistas envió a República Dominicana el año pasado. Este mes llegó al país la joven Sudisha Konaki, de nacionalidad india, y quien lleva 12 días desaparecidas. Y según estudios realizados, se ha determinado que las plantas aloe vera, la centella asiática y la cola de caballo son 3 plantas medicinales y que tienen colágeno y evitan las arrugas. Y según estudios realizados, se ha determinado que las plantas aloe vera, la centella asiática y la cola de caballo son 3 plantas medicinales y que tienen colágeno y evitan las arrugas. Cada una de estas plantas ayudan a mejorar la piel y combatir los signos del envejecimiento. Estas plantas son hidratantes, curativas, ricas en vitaminas y minerales, aminoácidos y antioxidantes. Todos estos componentes son los que mejoran la producción de colágenos para prevenir arrugas y mantener la piel saludable. El laurel no solo es una planta que se utiliza en el arte culinario para dar sabor y olor a tus platillos. Además, también sirve en las medicinas tradicionales para ayudar en el tratamiento de problemas digestivos e infecciones. Controla la diabetes, mejora el estrés, el desarrollo de tumores y enfermedades cardiovasculares. Hoja de laurel es poderosa para combatir microorganismos, controla la diabetes tipo 2, disminuye el colesterol, alivia problemas gastrointestinales, dolores reumáticos e inflamaciones, problemas respiratorios, previene cálculos renales, mejora la capacidad cognitiva y promover la relajación. Las hojas del laurel y por consecuencia el té contienen proteínas, azúcares libres, ácidos orgánicos y vitaminas, así como cobre, potasio, colágeno, magnesio, zinc, hierro, entre otros. La Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo insistió este lunes en que las solicitudes de visa de paseo no acudan a terceros para llenar el formulario DS-160.
citando como una de las razones el evitar dar informaciones falsas. El formulario es la solicitud en línea para la visa de no inmigrante y debe ser completado por todas las personas que deseen solicitar una visa de turismo B1 o B2. Es por esta razón que la embajada indica que el formulario debe ser llenado de manera independiente, con el objetivo de asegurarse de que nadie proporcione informaciones falsas. Es por esta razón que la embajada indica que el formulario debe ser llenado de manera independiente con el objetivo de asegurar de que nadie proporcione informaciones falsas por usted, así como para reducir el riesgo de uso indebido de sus datos personales. Completar la solicitud personalmente garantiza la precisión de los datos y permite mantener el control total sobre las informaciones proporcionadas. La solicitud de visa para visitar temporalmente los Estados Unidos tiene un costo de $185 a unos 11.470 pesos según la tasa actual. La dominicana Damaris Beltrés, de 57 años, acusada de defraudar con $12 millones al gobierno federal de los Estados Unidos y a una de sus programas de préstamos comerciales por la pandemia del COVID-19, fue arrestada en el aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York, antes de su vuelo a Santo Domingo. Beltrés fue acusada de preparar más de 800 declaraciones de impuestos falsas que involucran a individuos y empresas, según dijo el medio. Por el caso, la dominicana enfrenta 42 cargos por fraude electrónico, asistencia en la preparación de declaraciones de impuestos falsos, lavado de dinero y robo de identidad agravado. Beltrés se declaró inocente de los cargos y quedó bajo custodia. Por el momento se desconoce si la dominicana permanece bajo custodia o si fue puesta en libertad. Los medios estadounidenses tampoco señalan una fecha para su regreso a los tribunales. Vamos a una pausa, pero no se muevan, que al regreso vamos a tener aquí acompañándonos al director de la nave digital, Pedro Morales, que nos estará hablando acerca de los fraudes digitales. Aquí a Pedro Morales, director de la nave digital, y estará hablando con todos nosotros acerca del fraude digital. Saludos, Buenas Moraima. Noches, Pedro, ¿cómo se siente? Buenas noches, Moraima, gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes que nos están viendo, que son tus seguidores fieles y que seguro que están muy contentos que volviste a la televisión. Y creo que sí, que podrían estar contentos. Cuéntame. Bueno, mira, yo vi que estabas hablando del fraude de esta dominicana en Estados Unidos, que realmente fue un fraude al fisco fiscal, al fisco de Estados Unidos, en el cual, pues bueno, ella con el tema de la pandemia, de las subvenciones que se estaban realizando como consecuencia de la pandemia, ella con varias empresas que montó, pues estuvo cobrando ayudas del Estado de Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, sin que realmente le tocara esas ayudas. Y por lo que pude estar leyendo, pues ella aprovechó para comprarse jipetas, casas, etcétera, y vivir una vida pues muy por encima de sus posibilidades como persona que era asesora fiscal. Ajá. Y bueno, pues realmente pues ha sido pillada infraganti. El gobierno de Donald Trump está realmente en una casa de brujas con todo el tema de los fraudes y corrupción y ahorro del Estado, y sobre todo en esa parte del ahorro del Estado, pues consiguieron encontrar por esos temas de fraude al gobierno de Estados Unidos a través de esas ayudas que ella pues se puso a cobrar a través de ese conglomerado que hizo de empresas, como especialista que ella es
en tema de impuestos, pues se aprovechó para pues, poder enriquecerse de manera fraudulenta. Pero ya que me has invitado para hablar del tema de los temas de los fraudes fiscales, realmente pienso que, sobre todo en la República Dominicana, debemos de empezar a tener realmente una legislación en la que haya realmente una verdadera castigos, o sea, un régimen de consecuencias para las personas que estén realizando ese tipo de fraudes. Estamos viendo como ya, pues como Intotel está, por ejemplo, pues intentando evitar los fraudes que se estaban realizando a través de las cárceles, con los presos, a través de llamadas, y pues ya se está trabajando en el tema de que pues en las cárceles pues haya un bloqueo a nivel telefónico para que no se puedan estar realizando esos fraudes. Y como lo acabas de mencionar, voy a aprovechar esa parte ahí para que tú nos digas qué son fraudes por Internet. Bueno, mira, los fraudes por Internet normalmente pues no son ni más ni menos pues llamadas fraudulentas habitualmente que hace una persona haciéndose pasar pues por un agente financiero en el cual a lo mejor te está pidiendo las contraseñas de tu cuenta bancaria. Tenemos el tema del phishing, que es lo mismo, pero por correo electrónico, es decir, que te envían un correo electrónico con el logotipo del banco, etcétera, y te piden toda una serie de informaciones, haciéndose pasar por el propio banco, y te piden una serie de informaciones que no debes de dar. Esas serían las más comunes. Las más comunes, sí, sobre todo el tema del phishing es una de las más comunes, evidentemente la de los presos, que eso es muy habitual aquí. Y pienso que, por un lado, tiene que haber el tema de régimen de consecuencias, es decir, que realmente haya régimen de consecuencias para las personas que cometen esos fraudes y que no sea algo que se está haciendo al libre albedrío y que, bueno, si me pillaron y total no me va a pasar nada. Y, por otro lado, también hay la parte de la falta de educación, es decir, si bien hay de vez en cuando que se hace alguna campaña publicitaria por parte del Banco Central o alguna otra institución en la cual pues si nunca des tus contraseñas a nadie, pero a las personas que realmente engañan, esa publicidad normalmente no les llega. Es decir, son personas de escasos recursos, son personas que quizá pues no ven la televisión. Pero entonces, ¿cuáles son esas características que usted entiende que puede tener una persona fraudulenta? No, o sea, ¿tú te refieres a los delincuentes? Claro. No, el delincuente normalmente, evidentemente, te lo encuentras normalmente en barrios de escasos recursos, donde a veces pues tú ves lo que es los típicos muchachos con buena pinta, ¿no? Que la gente se pregunta qué están haciendo. Pero hay también esto, sobre todo cuando son fraudes electrónicos per se como tal, a nivel de correo electrónico, normalmente son un grupo bien armado, bien formado, que inclusive a veces son de otros países, en el cual pues digitalmente tienen esa estructura para poder realizar ese tipo de fraudes y evidentemente pues aprovechan la falta de legislación en algunos países para poder hacer ese tipo de fraudes. ¿Y cómo podríamos nosotros protegernos de ese tipo de fraude? Educación. Primero, evidentemente, la legislación para castigar, para que haya un régimen de consecuencias, que no seamos un país objetivo por parte de esos delincuentes, porque si no hay legislación, somos un país objetivo para esos delincuentes, que dicen allí no nos va a pasar nada. Y por otro lado, y te voy a poner un ejemplo, y por otro lado, el tema de la educación. Es decir, si nos educamos desde las escuelas a adolescentes, a niños, a qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer en según qué tipo de casos, evidentemente estaremos enseñando a las próximas generaciones a que no sean víctimas de fraude. Mira, yo estaba escuchando hoy una entrevista que le estaban haciendo a Donald Trump y él estaba diciendo de que en un encuentro con Xi Jinping, el presidente de China, él le preguntó cómo es que en China no tenía el problema de narcotraficantes a nivel de droga, o sea, como lo tienen en otros países. Y el presidente de China le contestó de una manera muy clara: régimen de consecuencia. En China es pena de muerte. Es decir, el contrabandista, o sea, el traficante de droga,
eso es pena de muerte. Entonces hay un régimen de consecuencias. Entonces, evidentemente es muy difícil que una persona vaya a hacer algún tipo de delito en un país donde ese delito es pena de muerte. Lógicamente. Entonces, si por ejemplo aquí no hay una legislación clara contra los delitos electrónicos o en otro país no hay... ¿Tú me quieres decir que tú estarías de acuerdo en que se llevara a cabo también esa legislación aquí en este país? Yo digo, no lo de la pena de muerte, o sea, no como tal, pero me refiero al régimen de consecuencias. Es decir, si no hay régimen de consecuencias por un tipo de delito, pues evidentemente nos convertimos en un país objetivo para esas tramas delincuenciales. Porque, ok, allá no hay legislación, ahí... Mira, por ejemplo, qué pasó. Hace unas semanas salió una información de que el FBI creo que era el FBI, se estaba instalando una oficina aquí en la República Dominicana precisamente para la búsqueda de delitos electrónicos, o sea, para perseguir a los chiperos. Que yo conozca, ya han cerrado 2 call centers, porque ya el negocio de los chiperos ya no es negocio aquí. Han cerrado 2 call centers grandes. Eso era famoso aquí en este Exacto, país, los chiperos. Ahí está. Entonces, si bien no hay todavía una legislación a nivel de régimen de consecuencias, pero el hecho de que el FBI monte aquí una oficina ha hecho que vámonos de aquí, que aquí ya no es posible. Eso de los chiperos casi no se está escuchando, pero eso era como tú cambiarte de ropa. A donde quiera que tú ibas, tú escuchabas hablar de ese tipo de fraude. Exacto, pues desde que salió esa noticia ya se oye menos y hasta call centers han cerrado. Y dime una cosa, Pedro. ¿Hay algún sistema que que podamos identificar? Sí, claro. ¿Existe ese sistema que nosotros podamos identificar que eso es un fraude, que es estafa? Mira, como te he dicho, legislación y educación, pero te explico. Cuando tú llamas a un banco, realmente al banco, y tú le pides información, normalmente te dejan un mensaje, te ponen un mensaje de voz automatizado y te están diciendo que la operadora nunca te va a pedir las contraseñas, nunca te va a pedir no te va a pedir datos que sean delicados, que sean personales. Lo mismo ocurre con los correos electrónicos. Siempre en la parte de abajo hay una nota en la cual te dicen no responda a este correo. Por ejemplo, hay algunos correos que no son para responder, pero también te dejan la nota de que nunca des las contraseñas. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Que la gente recibe llamadas telefónicas y le dicen, deme su contraseña. Y la gente da la contraseña. Sí, entonces, como que es una estupidez. Pero yo, por ejemplo, conozco un muchacho que precisamente le pasó algo parecido. Él estaba en un momento de estrés en el trabajo y hubo una página que estaba clonada, era prácticamente la misma página de la cual él habitualmente trabajaba. Él no se dio cuenta de que arriba no ponía la empresa que él habitualmente trabaja, era una página clonada, y en esa página pues le decía pues ponga el código que usted que ha recibido por teléfono, y él puso el código. Automáticamente le abrieron su cuenta personal financiera y se le llevaron todos los cuartos. Ahí mismo le vaciaron la cuenta. Es decir, si tú pones el nombre de un banco, o sea, para no decir un banco en concreto, si tú pones el nombre de un banco, tú tienes que detectar que evidentemente tú estás entrando a la página real del banco. Claro. Es decir, si tú estabas entrando en el banco Moraima y arriba te pone BCHDP Moraima en vez del .com habitual, ese tipo de estafas no están con .com habitualmente, es otro tipo de dominio. Entonces, evidentemente, tú estás en una página falsa. Claro. Hay algo que la gente no sabe tampoco, y yo en las clases que a veces doy de manejo de redes sociales,
Las páginas que son sobre todo de temas financieros o que utilizan datos, datos muy personales, funcionan con el HTTPS en vez del HTTP solo. El S es de seguridad. Entonces, tú, por ejemplo, entras en cualquier banco, cualquier página bancaria, y tú entras en lo que es la parte comercial y te pone HTTP. Pero cuando te llega la parte de poner tu contraseña, automáticamente ese dominio cambia y te pone HTTPS a la hora de poner tu contraseña, porque ya es una empresa es una página que está específicamente con un protocolo de seguridad de página web. Es decir, todas esas pequeñas cosas son cosas que deben de enseñarse a la población. Tiene que haber esa educación financiera para que evidentemente no seas estafado. O sea, la parte principal es la información y la educación. Entonces yo muchas veces digo que hay muchas cosas que deberían de estar educándose desde las escuelas. Así es. Porque primero esos muchachos, según la educación que tú le estés dando, pues si hablamos por ejemplo de educación financiera, si por ejemplo son personas de 13, 14 años que se les está empezando a dar esa formación financiera, porque además son muchachos que a esas edades ya empiezan a comprar en Amazon, ya empiezan a comprar por internet y se les da esa información, lo más normal es que también cuando ellos lleguen a su casa, ellos mismos van a estar formando a sus padres de que esto no se puede hacer. Claro. De que si reciben una llamada que tengan mucho cuidado porque hay datos que no se pueden decir, se lo van a decir a la mamá. Entonces, es una educación que nos va a permitir que posiblemente, aunque tenga que pasar una generación completa, pero que después tengamos ya una generación que no va a ser estafada, porque sabe lo que hay, sabe cómo ocurren las cosas. Y todo eso sucede a pesar de que estamos viviendo en una generación digital. Sí. Porque en nuestros tiempos, Pedro, discúlpeme, pero usted sabe muy bien que en nuestros tiempos la era digital no tenía tanto auge como la tiene hoy. No, claro. Pero además una cosa que aprovecho este programa para comentarlo. Es decir, hoy en día la era digital está haciendo que las cosas vayan mucho más rápidas. Entonces, por ejemplo, la televisión tardó, la radio tardó, creo que fueron, no recuerdo las cifras, pero creo que tardó 40 años en tener 1 millón de usuarios. La televisión, creo que fueron 25 años para que tuviera 1 millón de usuarios. Facebook tardó 9 meses para tener 10 millones de usuarios. 100 millones de usuarios. O sea, mira la diferencia. ¿Por qué? Porque la tecnología permitió que eso avanzara mucho más rápido. Hay mucha gente que se sorprende de que lo que tardó Facebook en 9 meses, ChatGPT fue en 48 horas. Ahora, ¿por qué ocurrió que ChatGPT tuviera ese número de usuarios en 48 horas? Porque existe Facebook, porque existen las redes sociales. Entonces, que ya no son aquellos tiempos, son tiempos distintos, tiempos diferentes. Claro, la inmediatez de la información que corre a la misma vez del mundo, que la información nosotros la estamos tirando ahora, nos están viendo en YouTube, pero mi mamá a estas horas de madrugada, a la hora que se tira este programa, puede estar viéndolo en vivo en España, en Barcelona, sin ningún problema. Yo cuando hago estos temas, cuando hago cursos de redes, siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, hace algunos años que hubo un atentado bastante fuerte en Barcelona, en el mismo centro de Barcelona, donde hubo muchos fallecidos, un ataque terrorista de estos de las personas de allá de Oriente Medio. Y yo, al ver la información por internet y estaba viendo los vídeos en vivo de las diferentes cadenas de noticias, yo llamé a mi mamá para preguntarle si estaba todo el mundo bien, todos los conocidos, amigos, familia. Mi mamá no sabía que había habido el atentado todavía. O sea, yo lo estaba viendo en vivo desde aquí, desde República Dominicana, que estaba aquí, y yo fui que le di la noticia a mi mamá, que entonces, espérate un momento, voy a encender la televisión para ver qué es lo que estaba pasando. Y yo lo estaba viendo en vivo. Es decir, lo que pasa en cualquier parte del mundo, hoy en día, es inmediato que tú lo estás viendo en cualquier sitio, ¿no? Entonces, eso evidentemente hace que las informaciones fluyan mucho más rápido, y la inteligencia artificial ha provocado grandes cambios en la sociedad, que muchas personas todavía no se dan cuenta. Y los
delincuentes normalmente corren más que las leyes. Y ya se está utilizando la inteligencia artificial para delitos electrónicos. Así es. Entonces, hay que tener en cuenta todo eso. Y vuelvo a decir, tenemos que intentar, tenemos que hacer que nuestros legisladores vayan más rápido que los delincuentes. Es decir, vamos a legislar de cómo se puede utilizar una voz de una persona si la clonan, cómo se puede utilizar la cara de una persona si la clonan, o sea, si se está utilizando para un delito, cuáles van a ser el régimen de consecuencias. Todo eso hay que legislarlo. Claro. Y es urgente esa legislación. Claro que sí. Porque ya se han visto fraudes de clonar, por ejemplo, la voz de una mujer, por ejemplo, y que con esa voz llamar a la hija o llamar al hijo para decirle, envíame dinero, que estoy en el hospital, que no me he sentido bien y no he podido ir al cajero, me he dejado la cartera en casa y necesito tanto dinero para volver a casa. Es decir, y han utilizado el clon de la voz de esa persona y entonces eso es un delito. Claro, entonces, es un delito. volvemos a lo mismo. ¿Por qué lo hacen? Porque no hay régimen de consecuencias. Eso te iba a decir que, sin embargo, en este país, a pesar de que es un delito grave, no tienen una penalidad que puedan ellos temer en hacerlo. Exacto, yo estaba leyendo ahora que hace un rato que están volviendo un poco, creo que a poner un poco encima de la mesa el tema del Código Penal. Yo invito a los legisladores que realmente estudien, Implementen una ley. que implementen las leyes, que se dejen asesorar por especialistas en este tipo de tecnología. No tengo por qué ser yo, sino cualquiera de esos. ¿Y por qué no usted? No, pero está bien, pero me refiero que no es que me esté vendiendo en ese sentido, sino que busquen asesoramiento en expertos. Si el que me quiera llamar, que me llame. De hecho, yo he llamado a varios legisladores y todavía no me he podido sentar con ninguno, precisamente para legislar el tema de la inteligencia artificial en la parte educativa. Ya no en la parte delincuencial, sino en la parte educativa. Pero eso es otro tema que podemos hablar en cualquier otro programa. Pero realmente hay temas que realmente tenemos que intentar que esas leyes, todas esas leyes, tenerlas al día, no esperar 25 o 30 años a que vamos a hacer una reforma, no. Tenemos que ir adaptando a los nuevos tiempos todas las leyes de nuestro país, al igual que lo están haciendo otros países. No hay que esperar a que haga una reforma, no. Señores, si hay algo que está pasando ahora mismo y que hace 3 meses cuando salió la ley no estaba, pero ahora sí, vamos a hacer un ordenamiento en ese aspecto y le vamos a añadir una postdata a esa ley, a esa reforma. ¿Por qué? Porque es que si no, estamos abriendo un hueco para los delincuentes para hacer delincuencia. Y eso tenemos que impedirlo. Así es. Ajá. Pedro, llegamos al final. Así es. ¿Qué te parece si a todos los usuarios de las redes sociales, a todos los usuarios de la internet, tú les das un último consejo? Simplemente... Última recomendación. Claro, mira, por un lado, nunca den datos personales a nadie por teléfono ni por correo electrónico, no den las contraseñas, no den todos los datos de la tarjeta de crédito, que por algo esos 3 numeritos de atrás están atrás, por algo son números que son muy personales, que cuando tú vas a comprar algo por internet, eso es lo que tú tienes que colocar, pero eres tú que lo colocas. Si tú se lo estás dando a otra persona, evidentemente lo que le estás es abriendo la puerta a tu casa para que entre a tu casa sin llaves y te atraque. Así de claro. Cuando tú a una persona le das las contraseñas de tu banco o le das todos los datos de tu tarjeta, le estás dando las llaves de tu casa para que entre a robarte sin llaves, porque le has dejado la puerta abierta. Así es que ya ustedes saben, mi gente, Pedro, llegamos al final de este programa, mi gente hermosa, mi gente bella. Llegamos al final de su programa Al Borde de las Noticias. Antes de cortar, me gustaría felicitarte
por, bueno, darte la bienvenida, que no había tenido la oportunidad de lo público a la nave digital. Gracias. Y felicitarte, ya es tu segundo programa. Yo sé, conozco un poco tu historia y sé que llevas varios años fuera de estar delante de cámara. Me toca volver a acostumbrarme. Me costó unas cuantas llamadas, me costó ahí motivarte. Incluso me apoyé en tu marido para darte esa motivación para que te volvieras a poner, por cierto, un saludo, para que te volvieras a poner delante de una cámara. Hasta me apoyó el otro día con el tema del nombre del programa, él me apoyó. Así que felicidades porque ya estás en su segundo programa y estoy seguro que de aquí para adelante solamente va a ser éxito otra vez en el mundo de la comunicación, Moraima Cuevas. Muchas gracias, mi gente. Hasta la próxima. Recuerden seguirnos en las redes sociales, en todas, con el nombre La Nave Digital. Hasta la próxima. Chao.